Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a construir y vamos a determinar todos los puntos de una gráfica dentro de un plano cartesiano. Entonces, primero vamos a manejar qué es un plano cartesiano. Tenemos este plano cartesiano donde tenemos al eje X, que siempre es horizontal, también se le llama el eje de las abscisas. Ese es el eje X. Este es el punto, se llama origen, que es la intersección o el corte de las dos rectas, tanto la horizontal como la vertical. Y la vertical es el eje Y, o también se le llama el eje de las ordenadas. Son las características básicas de esta gráfica. Entonces primero vamos a construir. Voy a presentar una regla acá. Entonces ponemos la regla. Entonces dentro de esta regla vamos a buscar la manera primero que sea constante. Entonces vamos a construir esta gráfica. Primero me interesa que ustedes aprendan a construir una gráfica. Entonces esta función iría desde este punto, yo menos 7 hasta aquí, hasta menos 4, digamos. Después vamos a decir a la gráfica, señores, quiero que crezca. Vamos a hacer un crecimiento un poco fuerte. Entonces subamos unos grados más. Llevémoslos unos 26 grados, no, un poquito más. Ok, llamémoslo unos 27 grados. La gráfica sube unos 27 grados. Estamos construyendo hasta este punto. Después vamos a decir, no, ahora quiero que la gráfica decrezca unos, no sé, 39 grados hasta un punto de referencia, llamémoslo 39 grados. Entonces digamos que la gráfica decrece hasta llegar al 5 y después vamos a se me fue la gráfica, y vamos a buscar la manera de que quede horizontal y decimos que me va a llegar hasta, en ese aspecto, hasta este punto que creo que es 9, hasta ese punto. Ok, ya tenemos la gráfica, una construcción así. Es importante que visualicemos, primero sepamos a cómo construir una gráfica determinada. Esta gráfica va a tener un nombre, pongámosle un nombre sencillo, llamémoslo que esta gráfica se llame, llamémosla g de x. Esta es la gráfica g de x, que aquí se mantiene, aquí sube, aquí baja y aquí se mantiene. Pero para hacer esto, una forma muy dinámica, veamos un carrito. Tenemos un carrito, que ese carrito viene acá, y si yo vemos, y la carretera es la gráfica g de x. ¿Qué pasa si yo me mantengo aquí? Vean que el carrito se mantiene constante, sigue el carrito sin subir ni bajar, se mantiene. Eso significa que es constante. Después el carrito hace un inclinamiento hacia arriba, que lo que va a hacer es subir a esta montaña, llega a este punto, y después lo que hace el carrito es bajar. Va bajando, ahí brincando, va bajando hasta llegar a este otro punto, y este punto vemos que el carrito vuelve a la normalidad en una forma constante. Eso es características básicas de esa función. ¿Qué hizo el carrito? Ya determinamos si una función, al ver el carro, uno ve también el eje Y, donde crece, eso se llama monotonía, donde crece, donde decrece, donde es constante, donde la función, el dominio de la función, siempre hablo del eje X, o sea, se toma el eje X. Lo primero que vamos a sacar es el dominio. Entonces yo necesito una forma que yo le recomiendo hacer, agarrar la regla y formar, y formar un ángulo de 90 grados. Exacto. Un ángulo de 90 grados. Y ubicarlo en forma, vamos a hacerlo acá para que se vea bien. Y ubicarlo en donde comienza la gráfica. Y sobre el eje X. O sea, este 90 es para ver el eje X. Entonces yo veo, mira, la gráfica comienza desde aquí, desde este punto. Como estamos hablando del eje X, tengo que tomarlo
en el eje X. ¿Hasta dónde llega la gráfica? Veamos, ahí sigue, llegaría hasta este otro punto. No hay flecha, por eso no tenemos problema. Cuando tenemos flecha, ahí sí hay algunos problemitas, entonces llegaría hasta acá. Ese punto que ubiqué desde aquí hasta aquí sería el dominio de la gráfica. Entonces ya podemos decir que su dominio va a ser ¿de dónde? Desde este punto. ¿Quién es este punto? Menos 7. Y va a ser cerrado, porque el punto abierto siempre se lo ponen así, bastante representativo. ¿Hasta qué punto? Hasta 9. Ese sería mi dominio. Ahora yo necesito ver dónde la función es constante. Agarro el carrito, lo mantengo aquí, ve, aquí se mantiene constante, en este extremo, en estrecho, la función es constante. O sea, comienzas desde aquí y terminas acá. Eso en la gráfica iría desde este punto hasta este punto, o sea, hasta menos 3. Es primer parte constante. Después, ¿qué hace el carrito? Nuevamente aquí sería constante desde este punto hasta acá, o sea, desde 5 hasta 9. Entonces aquí ya podríamos decir que es constante. Pongámosla acá abajo. Es constante dijimos desde el punto menos 7. Constante, crece y decrece, siempre va a ser abierto de menos 7 a este punto, que sería ¿quién? Menos 4. Unión, otro punto, desde este punto, que sería ¿quién? 5 hasta este punto, que sería 9. Ahí ya sería la función que es constante. Eso es un 9. Cuesta mucho hacerlo con este lapicero, estoy aprendiendo apenas. Entonces ahí sería constante. ¿Dónde la función crece? Veamos lo que aquí hay en este punto del carrito. ¿Qué va a ser el punto aquí el carrito? Vean, desde este punto, que sería ¿quién? Menos 4, sube hasta este punto. Y en el eje X, ese punto, ¿quién sería? El origen, y el origen es el 0. Entonces sería la función crece abierto desde menos 4 hasta el punto 0, donde llegaríamos. ¿Y dónde la función decrece? Y ahí, desde ese punto donde lo dejamos creciendo, va bajando hasta este punto. ¿Y quién es este punto? Y ahí 5. Entonces, ¿dónde decrece la función? La función decrece desde el punto que dejamos 0 hasta el punto 5. Ese concepto crece, decrece y constante es la monotonía. Ahora viene el concepto como el ámbito de la función. Para eso necesito que la regla esté a 180 grados. Entonces lo ubicamos a 180 grados. Aquí está. Buscamos el punto más bajo de la gráfica. Yo creo que hasta aquí llega la gráfica. Ese sería su punto más bajo. Entonces pintémoslo. Pasemos una recta desde aquí hasta acá para visualizarlo. Este sería el punto más bajo. ¿Y cuál sería el punto más alto de esa gráfica? No tiene flecha. Cuando tiene flecha hay que tener mucho cuidado a ese punto. Entonces sería todo esto. Ese es el punto más alto. Entonces, durante este intervalo, desde aquí hasta aquí, la gráfica sería mi ámbito. Entonces, ¿cuál sería el ámbito aquí? El ámbito, el ámbito o rango sería ¿de dónde? Desde ese punto, llamémoslo un poquito a la mitad de 1 y 2, sería y hay 3 medios, 1.5. Hay que tener mucho cuidado. Hasta el punto, en este caso 6. Ese sería, perdón, en este caso sí debería ir cerrado ambos. Desde 3 medios hasta 6.
Y esas son todas las características de esa función. Veamos qué interesante cómo lo desarrollé. Bueno, no sé, para mí es interesante, una forma diferente. Les presenté el plano cartesiano. Con el plano cartesiano sabemos lo que es el eje Y, eje X, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, primer caso. En el eje X vemos dominio donde la función crece, decrece y constante. Esos tres, crece, decrece y constante, se llaman monotonía. En el eje Y lo único que me fijo es en el ámbito y se lee siempre de abajo hacia arriba. Y así visualizamos, creo que es una forma muy entretenida, muy sencilla y muy concreta de aprender lo que son el tipo de funciones. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.